Para poder entender la formulación, hay un concepto muy importante que llamamos número de oxidación. El número de oxidación, en una definición puramente teórica, lo podemos definir como el número de electrones que pierde o gana un elemento cuando está formando parte de un compuesto, suponiendo que este compuesto fuera un compuesto iónico ideal. De manera que podemos decir que el número de oxidación será lo que antes llamábamos valencia, pero con un signo. Estos números de oxidación podrán ser positivos o negativos, y ese signo lo que hará será establecer cuál es el carácter del número de oxidación. Para poder aplicar este concepto puramente teórico a los casos prácticos que vamos a ver, existen unas reglas que deben ser conocidas para poderlas aplicar. Estas reglas son las siguientes. En primer lugar, tenemos la regla número 1 que dice: el número de oxidación de los átomos de los elementos libres es 0. Es decir, si yo quiero representar, por ejemplo, un elemento como el aluminio, que es una sustancia pura, lo hago mediante el símbolo del aluminio que hay en la tabla periódica, Al. Ese elemento, estando libre, sería un elemento cuyo estado de oxidación sería 0, y tendríamos que denotarlo de esta manera, poniéndole un 0 como superíndice. Pero no solamente corresponde este tipo de número de oxidación a lo que serían elementos puros, también podrían ser moléculas que forman sustancias puras. Por ejemplo, aquí tenemos una que sería una molécula diatómica de bromo, el bromo diatómico. Como es un gas y es una sustancia pura, también tendría como estado de oxidación 0. La segunda regla nos dice que el número de oxidación del átomo de oxígeno es -2, excepto en un caso muy particular que son los peróxidos, en los que sería -1. Y aquí en rojo hemos pintado lo que sería el grupo peroxo, que en temas posteriores de formulación podremos explicar de forma más extensa. El grupo peroxo es un grupo que está compuesto por dos átomos de oxígeno y que en conjunto tienen un número de oxidación -2. De ahí que digamos que el número de oxidación del oxígeno en este grupo sería -1. En el resto de los casos, cada vez que tengamos un átomo de oxígeno formando una molécula, por ejemplo en un caso como este, el oxígeno sería -2. Ya veremos que tiene mucha aplicación esta segunda regla. Después, continuando con las reglas, tendríamos la regla número 3, que nos dice que el número de oxidación del hidrógeno, cuando está formando compuestos, es +1, excepto en el caso de los hidruros metálicos, es decir, cuando el hidrógeno se combina con un átomo metálico. En ese caso, el estado de oxidación sería -1. Aquí tenemos dos casos en los que el hidrógeno está combinado con distinto tipo de átomo. En el primer caso, HCl, el hidrógeno está combinado con un átomo no metálico. Vemos que aparece escrito a la izquierda de la fórmula. Eso quiere decir que su estado de oxidación sería positivo, y en este caso sería +1. Mientras que en la otra parte de la molécula que está a la derecha tendría que ser -1. Ahora veremos por qué. En el caso del hidrógeno con un metal, hemos dicho que su estado de oxidación sería -1, y por eso aparece escrito a la derecha de la fórmula, de manera que aquí sería -1 y este tendría que ser +1. Bien, la cuarta regla que vamos a tener en cuenta para los estados de oxidación va a ser que el número de oxidación de los metales, de los átomos metálicos, es siempre positivo. Entonces, en una molécula, cuando tengamos un átomo metálico, siempre será positivo. Por lo tanto, siempre habrá de estar escrito el átomo metálico a la izquierda de la fórmula. Y por último, tendríamos la quinta de las reglas, que sería la que nos dice que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que forman un compuesto ha de ser 0 si estamos hablando de una molécula neutra, o igual a la carga del ion si lo que estamos tratando es un ion
y no una molécula neutra. Y aquí hemos puesto 3 casos distintos que a continuación os muestro. La molécula NiCl, la molécula H2O y la molécula, en este caso ion, porque tiene una carga, que sería NO3-. Si aplicamos las reglas de los números de oxidación que hemos estado viendo, diríamos, en el primer caso, es un metal, tiene que tener estado de oxidación positivo. Podría ser más y los valores que fueran, y esta parte tendría que tener estado de oxidación negativo. La suma de esta parte y esta parte habría de ser 0. Supongamos que el níquel tuviera estado de oxidación +2 y el cloro -1. ¿Qué ocurriría? Pues que para que la suma fuera 0 sería necesario otro cloro más que tuviera -1. Eso lo indicaremos poniendo un subíndice. De manera que ahora, si hacemos las cuentas, 2 por -1, -2, más 2, 0, la suma sería 0. En el caso de la molécula de agua, tendríamos que, según la regla que hemos visto antes, número 2, el oxígeno tiene estado de oxidación -2, el hidrógeno, según la regla número 3, era estado de oxidación +1, 2 por 1, 2, -2, 0. También se cumple que la suma algebraica es 0. En último caso, tendríamos que la suma algebraica de los estados de oxidación que hay dentro del paréntesis ha de ser -1. Si el oxígeno es -2, 3 por -2, -6, tendríamos que tener un +5 sobre el nitrógeno para que se cumpliera que la suma fuera -1. Por último nos queda, una vez que ya hemos visto las 5 reglas de los estados de oxidación, ver cómo sería o qué significarían las moléculas. Aquí os presento 2 moléculas distintas. H2O, cuyo nombre es agua, y la molécula NaCl, que es lo que conocemos como sal común, la sal que está en la cocina. Estas moléculas lo que nos están diciendo es cuáles son los átomos que compone cada una de las moléculas y en qué proporción están. El agua está compuesto por hidrógeno y oxígeno y están en una proporción de 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, mientras que la sal común está compuesta por sodio y cloro y están en una proporción de 1:1. Lo que pasa es que no se ponen los subíndices 1 para no hacer más engorrosa la fórmula. Esa sería la forma de interpretar el significado de cada una de las fórmulas que vamos a ver.